Buenas noches. Bueno, antes de pasar, me acaban de informar de la guardería que se extiende hasta los 8 años, me han dicho. Así que de 3 a 8 años la guardería ya con la señor Flor. Todos los niñitos hasta 8 años pueden subir a la guardería. Bueno, buenas noches a todos. Se me empiezan a caer las cosas, como le pasa a Mati Forray. Gracias, man. Bueno, el domingo pasado nuestro pastor Alfredo Fernández, anciano y pastor junto con Nani, ha estado compartiendo acerca del perfil del equipo ganador. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algo del domingo pasado, los que han venido el domingo anterior? Bueno, él hablaba acerca de un compromiso con Dios, hablaba también acerca de un consenso que había que tener con los hermanos, siempre llevándonos a la palabra del Señor, pero también había que tener compañerismo unos con otros. Y también, por último, el último punto que había compartido era el contentamiento. Siempre regocijarnos en todo, junto con los hermanos, en el equipo de Dios. Y bueno, yo quería enlazar un poco este mensaje del domingo pasado con el de hoy y hablar acerca de la pretemporada de un equipo ganador. Ya tenemos el perfil, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo nos preparamos como un equipo ganador? ¿Sí? El tiempo previo a salir a la cancha sería, ¿sí? Y estamos ya próximos a empezar cada ministerio, niños, adolescentes, jóvenes mayores, adultos, matrimonios, los ancianos, matrimonios. Así que estamos ya dentro de 2 semanas, creo que ya largamos todo, ¿no? Así que estamos cerquita. Las pretemporadas generalmente se hacen mucho más antes, ¿no? Me imagino que cada uno viene preparándose para lo que se viene en el ministerio. Pero bueno, en esta noche vamos a ver acerca de esta pretemporada que tiene que tener un equipo ganador. Vamos a leer primero, sí, y luego vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a leer el capítulo, 1 Samuel, capítulo 17, una historia que seguramente la habrás escuchado 1000 veces. David y Goliat, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a leerla, ¿sí? Vamos todos al capítulo 17 de 1 de Samuel. Síganme con la lectura. Vamos a leer todo el capítulo, ¿eh? Leemos. Allá arriba como título me sale David mata a Goliat. Versículo 1 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días.
Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de la mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, Israel enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios viviente? Y el pueblo les respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desvaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó de coraza, ciñó a David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego al filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espadas y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará
en nuestras manos. Y aconteció que cuando Filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía al encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey le dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a orar. Oramos. Bendito Señor que estás en los cielos, Padre, gracias por el privilegio que tenemos hoy nuevamente de abrir tu palabra, de leerla libremente, Señor, de poder escucharla. Sabemos que en muchos lugares no tienen este privilegio que hoy tenemos nosotros. Padre, hoy queremos nuevamente escucharte. Queremos saber, Señor, la dirección a donde tenemos que seguir, cómo debemos andar, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros. Tú nos conoces cómo hemos venido hoy, tú sabes la semana que hemos pasado. Por eso, Padre, te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Nosotros te necesitamos, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y hoy tenemos la oportunidad de oír tu voz, obedecerte y seguir por los caminos que tú quieres que vayamos, Padre. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo. Estamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermosa historia, ¿no? De la de David y Goliat. Realmente desafiante. Generalmente estas historias se las cuentan a los chicos para que sepan que se pueden enfrentar a los gigantes, que se pueden enfrentar a los problemas más grandes. Hoy vamos a ver la pretemporada de un equipo ganador. ¿Cómo debo prepararme para enfrentar lo que se viene por delante en este año? Vamos a ver 5 maneras de fortalecer nuestra preparación, ¿sí? Para lo que se viene por delante. Tenemos 1000 desafíos por delante, no sabemos qué es lo que Dios nos va a ir poniendo en el año, así que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, como David lo estuvo, para enfrentarse a ese gigante. Primer punto, y muy importante, mira lo que dice: debemos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se fortalece la fe? A través de las pruebas, de las situaciones, porque es ahí a donde nosotros realmente mostramos en quién estamos creyendo y quién es nuestro Dios y por qué vivimos y venimos a la iglesia, por qué buscamos de Él, por qué le queremos servir. Estamos diciéndole a todos los demás que nos ven que nuestra fe está depositada en Dios. Bueno, eso es lo primero que debo fortalecer para esta pretemporada, ¿sí? Para empezar los ministerios yo tengo que fortalecer primero mi fe. Mira, ahí en Samuel el 32 y el 37, ¿qué decía? Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Tenía fe, así de una: yo voy y peleo con el filisteo. No te asustes, no tengas miedo, yo voy a ir. Eso le decía David, un chico, un joven, a Saúl, que estaba ahí hace cuando ya 40 días siendo desafiado por este gran filisteo. Y también en el 37 dice así: David añadió que Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, también lo va a hacer de este filisteo. Él ya confiaba y tenía esa fe de que Dios le iba a dar la victoria delante de este gran filisteo y de este gran problema. De la misma manera nosotros tenemos que empezar a fortalecer nuestra fe. Seguramente cada uno pasamos por situaciones diferentes, ¿sí? Tal vez hoy has venido con millones de problemas, tal vez hoy estás tranquilo,
¿sí? Pero más adelante puede venirte una tormenta, una prueba, una enfermedad, y hay que enfrentarla. Hay que estar como David, con mucha fe, sabiendo de que Dios nos va a librar de eso, ¿sí? Mira lo que dice, la fe es la base de nuestra relación con Dios. Esa es la base. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que existe Dios y que Él es galardonador de lo que les buscan. Encima, que Dios te da un galardón por buscar de Él. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la base. Entonces, si vos quieres hoy empezar a enfrentar y ser parte del equipo de la Iglesia Libertad para el ministerio, para empezar a servir a Dios, y tienes que fortalecer tu fe. Porque sin fe es imposible que agrades a Dios. Porque si vos te acercas a un ministerio, tienes que entender de que tienes que tener fe, sabiendo que dentro del ministerio va a haber miles de cosas por las cuales enfrentarte. Relaciones personales, interpersonales, ¿sí? Desafíos que van a tocarte en tu vida, enfermedades, situaciones de familia, de trabajo, de todo lo que pueda venir, va a venir porque Dios va a probar tu fe, va a ver si realmente estás depositando la confianza en aquel que te salvó. Segundo punto, no sé si voy muy rápido, pero la fe es lo primero que debemos nosotros fortalecer en esta pretemporada previa a iniciar lo que se viene en los ministerios. Romanos, vamos a buscar 10:17. Hace un rato les he citado el versículo de Hebreos 11:6. Romanos 10:17, mira lo que dice. Así que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Escucha, para fortalecer tu fe hay que oír la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿solo escuchas la palabra de Dios los domingos? ¿O también vas el lunes, acudes a la palabra de Dios, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y otra vez el domingo? Vienes y refuerzas aquí de vuelta. Esto tiene que ser así para nosotros todos los días. Más si queremos servir al Dios viviente. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar, ¿sí?, las respuestas y nos va a fortalecer en nuestra fe. Porque nos va a hacer ver cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede contestar y cómo Dios puede utilizar tu vida y la mía. ¿Sí? Nosotros necesitamos oír la palabra de Dios. Y si no la leemos, nunca la vamos a escuchar. ¿Sí? No, pero yo oro todos los días. Pero perfecto que ores. Pero ¿cuándo lees? ¿Cuándo escuchas la palabra de Dios? ¿Sí? Necesitamos alimentarnos de ella para fortalecer esta fe. Necesitamos buscar de Dios todos los días. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, ¿sí?, la palabra de Dios. Mira, David se había preparado en el desierto, ¿que no? Él era un pastor de ovejas, ¿sí? Pero él confiaba en Dios. Porque él sabía que venían problemas y pruebas y que las ovejas había que cuidarlas. Y por ahí venían los ataques de las bestias de afuera y que querían robarse las ovejas. Pero él confiaba en Dios. Sabía que Dios le iba a ayudar a librar de las garras del león y del oso. Y también tenemos que entender de que nosotros también vamos a hacer así. Debemos hacer eso que ha hecho David. Confiar de que Dios nos va a librar. Tener fe de que Él nos va a ayudar a atravesar la prueba que te toque atravesar. Hoy no son osos, no son leones, ¿verdad? Pero hoy son pruebas de trabajo, pruebas de familia, pruebas de enfermedades. Son pruebas difíciles que nos tocan enfrentar y que Dios nos va a librar de cada una de ellas. Seguramente Dios tiene la respuesta exacta para cada una de estas pruebas y situaciones que nos tocan vivir. Y si Dios las permite, es porque Él las quiere que sea así y tenemos que aprender y tenemos que confiar y tener fe de que Él está a cargo de cada situación que nos toca vivir. Somos nosotros los que tenemos que buscar de Dios constantemente para entender sus propósitos. Vamos a seguir avanzando. Segundo punto. Son 5, hemos dicho, ¿no? Debemos fortalecer nuestra preparación para la batalla. Nosotros cuando vamos a empezar un ministerio tenemos que entender que vamos a una batalla, pero una batalla espiritual. ¿Sí? No es que vayas a pelear con personas. No, es una batalla espiritual, la cual el enemigo también va a batallar contra vos para que vos no le saques personas y las traigas a los pies de Cristo. Eso no quiere el enemigo. Al contrario, ¿sabes qué quiere? Quiere verte destruido, te quiere matar a vos, te quiere destruir a vos y a tu familia. No solamente a vos, sino a tu familia también.
para que vos te ocupes de los problemas y no te ocupes de traer a personas a los pies de Cristo. Mira, 1 Samuel 17, del 38 al 40, ¿qué pasó con David ahí? Mira, dice así: Saúl vistió a David ¿con qué? Con ropas que no, les había puesto toda su armadura, pero David, él no estaba acostumbrado, él nunca se había entrenado, no es que estaba con las ovejas, con la armadura cuidándolo de las ovejas, no. Él estaba con su onda, con su cosito para poner las piedras, ¿sí? Y tal vez alguna lancita por ahí, pero no tenía nada más, no había casco, no había nada, entonces él no estaba acostumbrado a eso, y Saúl le quería poner para que vaya a pelear contra el filisteo. Pero David sabía que él no se había preparado de esa forma, nunca había entrenado con esa armadura. Así nosotros mismos, ¿sí? Si a vos hoy te ponen en un ministerio y te dicen, bueno, vos vas a dar la palabra de Dios, y vos nunca has leído la palabra de Dios, ¿cómo crees que vas a andar? Te va a pasar lo de David, vas a decir, no, pero para, yo nunca ni siquiera he leído, ¿cómo me vas a mandar a la batalla con esto si yo nunca lo he agarrado? Entonces, para que enfrentes una batalla hay que estar preparado. Mira, la pretemporada es un tiempo de preparación para la batalla. En el punto número 1, y vamos a buscar Proverbios 21:31, que lo conocen seguramente, ¿sí? Es un tiempo de preparación para la batalla. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria, ¿sí? David se había preparado, pero de otra forma, no como la de los guerreros que había en esa época. Él estaba preparado de otra forma, en su corazón estaba preparado a ser utilizado por Dios, ¿sí? Cerca de Dios, en comunión con Él, para que Dios le utilice. La pregunta es si nosotros no estamos en comunión con Dios para ser parte del equipo, para empezar a servirle a ese Dios viviente, a ese Dios que te ha salvado, que te ha dado la vida eterna. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tu corazón está dispuesto? ¿Sí? Tienes que buscar de Dios. Mira, estar preparado requiere tiempo, tus fuerzas, tu dinero incluso. Todo eso tiene que estar a disposición de Dios. No, pero ¿sabes qué? Yo no voy a poder. ¿Cuánto cobro? Y encima tengo que poner plata. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Sabes qué quiere Dios de nosotros? La disposición del corazón. Sea que pongas 20 pesos o 200,000 pesos, Dios va a ver tu corazón. ¿Cómo has puesto esos 20 pesos y cómo has puesto los 200? ¿Sí? No va a ver la cantidad que pongas, sino tu corazón que esté dispuesto al servicio de Él. Lo que Dios busca de nosotros es el corazón. No busca tantas otras cosas que vemos hoy en día que hay. No busca eso Dios. Pues Dios no necesita de esas cosas. Dios quiere tu corazón y te puede utilizar a vos y a cualquiera. Porque Dios es fiel y bueno. ¿Sí? Pero yo no sé hablar. Dios te va a utilizar. Va a utilizar tu vida si tu corazón está dispuesto. Segundo punto, la pretemporada también nos sirve para prepararnos espiritualmente. Esa es la clave. Sí, vas a utilizar tus fuerzas, tu dinero, tus cosas, pero Dios quiere que te prepares espiritualmente. Ahí está Efesios 6, del 10 al 18, que habla de la armadura de Dios. Cómo Dios quiere que nosotros nos vistamos y andemos. Y cómo quiere que Dios que nosotros que le sirvamos a Él. Si vamos a leer Efesios 6, del 10 al 18. Efesios 6, del 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, la fe, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica,
en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es con lo que nosotros tenemos que estar preparados. Si nosotros no nos preparamos, y lamentablemente vas a entrar a servir a Dios y a los 2 meses seguramente vas a decir, fundido, no voy a poder seguir en el ministerio, perdón. Porque no vas a estar listo para enfrentar lo que se viene. Hay presiones, hay cosas que van a hacer que vos desistas y salgas del camino de Dios. Esto es lo que el enemigo quiere. Por eso él va a ir sembrando cositas delante tuyo y delante mío para que nosotros caigamos en eso y nos alejemos y nos apartemos y tomemos los caminos más fáciles, los caminos que a nosotros nos gustan, pero sabemos que esos caminos son de mal, son de maldad. Hay destrucción en esos caminos que el enemigo siembra. Parecen buenos al principio, pero terminan en muerte. Pero los caminos de Dios, ¿sí?, son largos, son constantes, pero son de bendición. Son de bendición. Nosotros por ahí no somos bendecidos, lo decía don Lucho en un grupo, no somos bendecidos porque agarramos el otro camino. Dios ya tiene preparado el camino con todas las bendiciones, pero nosotros agarramos el otro. Y encima tenemos el tupé de decirle, Dios, no me has bendecido, pero allá están todas las bendiciones, voy a ir para allá. Entonces por ahí nosotros somos los que tomamos las decisiones de los caminos y inclusive queremos hacer parte a Dios de esa decisión, decir, no, pero Dios, culpe de ir por ahí. No, somos nosotros los que decidimos o alejarnos de Dios o acercarnos de Dios y andar en sus caminos. Eso es decisión propia. Y nosotros, para poder estar en un equipo, ¿sí?, ganador, tenemos que estar preparados para que no desistamos a mitad de camino, para que no desistamos en medio del partido. ¿Ustedes han visto que Messi quiere desistir en medio del partido? No, al contrario, Messi quiere jugar todo el partido si es posible. No le da el físico, pero él igual quiere jugar. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo en los caminos del Señor, insistir y buscar de Dios más dentro del partido, dentro del ministerio. Más tenemos que buscar de Dios y seguir avanzando. David confió en Dios y se preparó para la batalla, porque él preparó su corazón desde un principio. Él cuidaba ovejas, pero peleaba contra animales. O sea, sabía lo que era una batalla. No es que él iba a enfrentarse con alguien sin saber lo que era una batalla, no, él sabía que había un enfrentamiento y que alguno de los dos ganaba, él sabía eso. Incluso él se veía muchas veces más chico a comparación. Imagínate, peleé contra un oso. Ni yo, que soy grandote, me animaría a pelear contra un oso. Y dice que David era chiquito, rubio, flaquito, de buen parecer. ¿Vos crees que no habrá sentido un poco de miedo de ver un oso, un león? Sin embargo, tomaba de la quijada y lo sacaba los corderos de la boca del león y del oso. Mira, nosotros tenemos que hacer lo mismo, fortalecernos espiritualmente, tomar nuestra vida por completo y dársela a Dios y que Él haga su obra. Resignar el tiempo que nosotros gastamos para otras cosas, para gastar el tiempo en la familia de Dios y en el ministerio, para que muchos más conozcan ese Dios que hoy nosotros conocemos. Qué bueno sería que todos los de afuera puedan escuchar el mensaje y conocer de Dios, así como hoy los que estamos aquí conocemos. Tal vez has venido por primera vez y estás escuchando por primera vez. Déjame decirte que Dios es un Dios que puede cambiar cualquier situación, te puede cambiar la vida y te puede transformar tu vida y darte lo mejor, porque así es Dios. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Es un Dios que tiene vida y que está esperando que nosotros demos los pasos de fe para Él guiarnos hacia su bendición. Vamos a seguir. Tercer punto, debemos fortalecer nuestra disciplina. Vos sabés que David, él tenía la disciplina de todos los días cuidar a la oveja. Todos los días estaba con el rebaño. O sea que esto era una disciplina. La disciplina es todos los días, ¿sí? Para crear un hábito, para que vos crees el hábito de leer, por ejemplo, la Biblia, necesitas por lo menos 15 días seguidos de lectura. O sea que todos los días te levantes y leas, durante 15 días, y luego se crea un hábito del cual ya no va a ser como cansado, no tengo ganas, no. Ya va a ser un hábito ir a buscar la Biblia. Entonces, esa disciplina te va a llevar a conocer aún más de este Dios que estamos hablando. Mirá, primer punto, debemos ser disciplinados en tener la palabra de Dios, ¿sí?
Josué 1:8. Búscalo. Josué 1:8. Conocidísimo el versículo. Sí, sí lo conozco de memoria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De día y de noche. De día y de noche hay que buscar. Tengo que ser disciplinado para tener la palabra de Dios. Si no tengo disciplina, y lamentablemente no vamos a tener la palabra de Dios. Entonces cuando vengan estos problemas, cuando vengan estas pruebas, vamos a acudir primero a buscar la solución sin la palabra de Dios. Cuando no haya nada más por hacer, Dios, por favor, ayúdame. Ahí nos acordamos. Entonces cuando nosotros tengamos la disciplina de tener la palabra de Dios en nuestra vida, lo primero que vas a acudir a acordarte va a decir, Dios está al control de esto. Esta situación, Dios la permitió por algo. Este problema está por algo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Para dónde tengo que encarar la situación? ¿Cómo tengo que ir? ¿Qué tengo que decir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cómo lo tengo que solucionar? Dios te lo va a ir poniendo. Pero nosotros generalmente primero buscamos solucionar a nuestra manera, y cuando no hay nada que hacer, recién venimos, le pedimos consejo a don Dani, a don Freddy. Cuando ya estamos con la pata metida hasta aquí, me dice don Freddy, hasta la pata hasta aquí, y recién viene a preguntar. Y tienes razón, porque así somos todos. Buscamos cuando no hay nada más que hacer. Pero Dios te dice que de día y de noche tienes que buscar de Él, y que tienes que tener su palabra a mano para acudir de ella en los momentos claves. Así como David acudía cuando venían los problemas. Él sabía que Dios los libraba de los leones y de los osos. Mira lo que dice el otro punto. Debemos ser disciplinados en nuestro espíritu y mente. En nuestro espíritu y mente. Ese es el punto número 2. Y mira lo que dice los versículos de Timoteo. 1 Timoteo 4, del 7 al 8. Dice así, mira, ejercitarte para la piedad. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Habla de que no es provechoso el ejercicio que no corporal, es poco, pero lo más importante, aprovechar todo para la piedad. Ahí es donde tengo que yo ejercitarme más. No te estoy diciendo que no vayas a entrenar, al contrario, si nos cuidamos del cuerpo, mejor todavía. Pero también, de la misma manera que quieres cuidar tu cuerpo, cuida tu espíritu. ¿Sí? Porque ahí es donde hay que ejercitarse. Ejercitarte memorizando un versículo, leyendo la Biblia, compartiendo con alguien, recitando el versículo de memoria cuando andes por ahí en la calle, visto que por ahí andas caminando, y andas viendo, no sé, cosas y no sabes en qué pensar. Bueno, acuérdate de los versículos, ¿sí? Acuérdate de lo que Dios dice. Esto te va a ayudar a enfrentar cada situación para seguir avanzando en la vida cristiana y no estancarte con las pruebas y que no te dejen avanzar porque te tienen mal, porque no sabes para dónde ir, no sabes para dónde disparar, como se dice, no sabes a quién acudir cuando hay problemas y situaciones difíciles. Mira, David era disciplinado. Él no dejaba de cuidar las ovejas. Él sabía que si un segundito se descuidaba, aparecía un león, un oso y se la llevaba. Entonces la disciplina lo llevaba a él a estar atento en todo. Y esto lo llevó a estar de manera correcta delante de Goliat. Él no dejó de mirar a Goliat. Él no se le puso de espalda a Goliat. Él estuvo atento a cada movimiento desde que venía de frente. E incluso le decía cosas de frente para que Goliat sepa que él no es con su fuerza con quien va a matar, sino con lo que Dios le entregue en sus manos. Mira, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Tenemos que buscar ejercitar el espíritu, ¿sí? Tenemos que tener esa disciplina que requiere de todos los días, sí o sí. No hay otra manera. No hay otra manera de que nos entre la palabra de Dios si no la leemos. No hay otra. No la lees, si no la memorizas, no hay otra. Por osmosis no entra. No es que va a poner un video así adentro. No. Sacate la cabeza de eso. Por más que veas 18,000 reels, 18,000 cosas en Instagram, si no lees la palabra de Dios, no va a entrar en tu cabeza. Si no la memorizas, no la vas a tener. Entonces no vas a tener de dónde acudir para atacar lo que te viene como batalla. Y generalmente la primera batalla, ¿dónde está?
en la mente. En los pensamientos están las batallas. Quiere decir que yo peleo con los pensamientos. Si no tengo la palabra de Dios en la mente, ¿cómo voy a pelear con los pensamientos? Voy a pelear con mis fuerzas, con mis propios pensamientos, con mi propia moral, que muchas veces es buena la moral, ¿que no? Pero la palabra de Dios es la que va a purificar. ¿Sí? Necesitas palabra de Dios para enfrentar los malos pensamientos, si no, no se puede. No se puede combatir. Y cuando hay malos pensamientos, generalmente más adelante hay malas acciones, malas maneras de relacionarnos, malas maneras de tomar decisiones, porque no está la palabra de Dios en nuestra cabeza. Entonces Dios quiere que nosotros seamos disciplinados y que fortalezcamos esa parte, previo a empezar a servir. No empieces a servir si todavía no estás fortalecido. Necesitas estar fortalecido para que cuando empieces a servir, enfrentes lo que venga por delante. Sigamos. Punto número 4. Ya se han aburrido, ¿que no? Debemos fortalecer la confianza. ¿Con quién? Con nuestro entrenador. ¿Quién es nuestro entrenador? Dios. Yo tengo que tener confianza en Dios. Qué fácil es decirlo, ¿no? Qué fácil es decirlo, porque cuando estamos en las verdaderas pruebas, ahí es donde realmente se ve nuestra confianza en Dios. Las verdaderas pruebas te hacen ver si estás confiando en Dios o estás confiando en tus propias fuerzas o en lo que te pueden ayudar alrededor. En las verdaderas pruebas se nota eso. Y déjame decirte que seguramente has experimentado, me ha tocado experimentar pruebas así, y me he encontrado sin confiar en Dios, sin confiar que esas pruebas son parte de Él, como si fuese que Él se le ha escapado, dice, ay, se olvidó de Martín. No, nunca se olvidó, nunca se le escapó. Al contrario, las pruebas son utilizadas por Dios para salir nosotros aprobados delante de Él. Va a estar en nosotros salir aprobados. Pero mira, la confianza que tenía David en Dios era impresionante. Les decía a Saúl, David nunca había peleado una guerra, y él le decía, tranquilo, yo voy a ir y lo voy a enfrentar y Dios me lo va a entregar en la mano. Mira lo que le decía, Dios me va a entregar en mis manos al gigante ese. Sin embargo, los otros soldados temblaban. Los mejores soldados de Saúl temblaban delante del filisteo. Cuando nos pasa a nosotros esa situación de que enfrentamos una prueba, temblamos. Temblamos sin saber qué hacer. Nos han dado un diagnóstico de algo y no sabemos qué hacer. Lloramos, nos ponemos mal, buscamos la consolación en la familia, pero no nos acordamos del creador de todo, que es Dios. Él es el que está mirando de arriba todo. Nosotros vemos lo que alcanza el ojo. Él ve todo lo demás. Y Él ve cómo va a seguir y cómo vas a pasar la prueba y cómo vas a terminar la prueba. Porque Él ve así y Él está encargado de eso. De ver cómo nosotros vamos atravesando las diferentes circunstancias y cómo vamos saliendo de cada una de ellas. Y cuando termina, inclusive. Cuando nosotros decimos, no termina más esto. Salgo de una mala y entro en otra peor. Y salgo de otra peor y entro en otra peor. Y pensamos que nunca se va a terminar. Pero Dios ya ha visto la respuesta de eso. Mira, debemos confiar en el entrenador que es Dios. Él nos ayuda y nos fortalece. Isaías 41:10 dice así. Búscalo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. No temas. Él está con vos, Él está conmigo. No desmayes, porque Él es tu Dios. Él es el que se encarga de las cosas. Él ha puesto al gigante delante, Él lo va a sacar y te lo va a entregar en tus manos, como lo hizo con David. Segundo punto, debemos confiar en su plan para nuestra vida. Él nos guía y nos da la fortaleza. Proverbios 3, 5 y 6. Mira lo que dice. Proverbios 3, 5 y 6. Dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderecerá tus veredas.
Él nos guía, Él está al control. Pero confía en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, en lo que vos crees que es así. No, no te apoyes en eso. Reconócelo en todos los caminos por los que vayas. Entonces Él va a enderezar el camino nuestro. Tenemos que reconocer, tenemos que confiar, fortalecernos en la confianza en Dios. Esta es una parte clave también para empezar un ministerio. Tienes que confiar en que Dios está obrando. Si Dios está permitiendo servir, por algo te va a ir poniendo situaciones delante de tu vida para ver si realmente tu confianza está puesta en ese que vos dices que estás sirviendo. Y si sales aprobado, Dios va a bendecir constantemente tu vida en todo. Porque la aprobación de Dios es cuando nosotros tenemos la fe y confiamos de que Él ha puesto ciertas cosas en nuestra vida para crecer. Salir de aprobado es difícil, es muy difícil. Sigamos. David confiaba y reconocía que Dios era el que le iba a entregar. David confiaba y reconocía eso delante de las personas y decía: Dios me va a entregar a este filisteo incircunciso en mis manos y le voy a cortar la cabeza. Y más, él le dice a Goliat, cara a cara le dice: hoy el Dios viviente que vos desafías me va a entregar tu cuerpo y tu cabeza en mis manos y le vamos a dar de comer a las aves y a todo. Le dice cara a cara eso. Imagínate la fe y la confianza que tenía David en Dios para decir eso delante del gigante ese que tenía. Ahora cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas le decimos eso, esta situación, esta enfermedad, Dios me va a sacar de cada una de ellas, o me va a hacer guiar para donde tenga que ir. Tal vez no te saque de la enfermedad, tal vez te enseñe otras cosas, pero tienes la confianza para decir eso delante de cada situación. Ese es el desafío que tenemos, de confiar en el entrenador. Por último, tenemos que fortalecer la seguridad de que ya tienes la victoria. David en su corazón ya sabía que había ganado. Ya sabía que había ganado. Esto nos pasa generalmente, yo me acuerdo siempre del club bíblico, cuando está llegando al campamento y empiezan miles de cosas que nos faltan y estamos ahí sin saber para dónde disparar y empezamos a insistir en el grupo de la iglesia: nos falta esto, nos falta aquello, no sabemos qué hacer con tantas cosas que nos faltan. Y cuando nos juntamos, siempre decimos: Dios ya tiene la victoria. Lo que estamos haciendo es para Dios. ¿Sí? Estamos haciendo para Él. Él nos va a dar la victoria. ¿Sí? Nos va a proveer de todo. Y cuando termine el campamento, siempre decimos: no ha sobrado esto, no ha sobrado aquello. Dios, ¿cómo ha hecho? Porque Dios va adelante en su obra. Y Él quiere que muchas personas sean salvas. La iglesia no está para que nosotros vengamos, nos sentemos aquí adentro y estemos cálidamente sentaditos. Dios quiere que nosotros vayamos y compartamos a donde vivimos, compartamos a donde trabajamos, compartamos con quienes estamos viviendo diariamente y hacer ver de ese Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Porque Dios está en tu vida, así como en la mía, y Él es la razón de todo lo que estamos viviendo hoy. Si no compartimos de Él, ¿de quién vamos a compartir? Mira, tenemos que fortalecer esta seguridad en que ya tenemos la victoria delante de nosotros. Debemos saber que la fe nos da la victoria. La fe te da la victoria. Primera de Juan 5:4, mira lo que dice. Primera de Juan 5:4, búscalo. Dice así. Primera de Juan, perdón, estaba leyendo otra cosa. 5:4. Ahora sí dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. O sea que todo lo que pasa en el mundo es vencido por la fe en Cristo. Confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Si nosotros creemos en Cristo, sabemos que vamos a tener la victoria segura. No es que vos vayas a pelear contra personas y vas a ganar una pelea, digamos, no se trata de eso. Se trata de la victoria para la gloria de Dios, que sea encaminado por Dios. La victoria cuando nosotros salimos y predicamos el Evangelio a alguien y que esa persona entienda el mensaje y reciba a Cristo en su corazón. Eso es una victoria. Eso es un golazo de media cancha. Porque ese es realmente el objetivo principal.
La excusa son los ministerios. Campamento es una excusa para traer otras personas al conocimiento del Dios vivo. Porque no nos podemos quedar con lo que hemos recibido, sino hay que compartirlo al otro, el regalo ese preciado que tenemos del Dios vivo. Pero también debemos saber que Dios está con nosotros y que nos dará la victoria en todas las circunstancias. Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y vamos terminando. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que saber que la victoria la tenemos en Dios. Nosotros amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen, las circunstancias, nos ayudan a bien. Siempre es para el bien. Dios nunca va a querer el mal ni el malestar. Siempre va a querer lo mejor, el bien para cada uno de sus hijos. Así que debemos fortalecernos, debemos entrar a la pretemporada y prepararnos bien para arrancar con todo si quieres servir a Dios en el ministerio. Si este es tu objetivo, prepárate. Utiliza la pretemporada para alargarte al ministerio. No te mandes de cabeza por una emoción. Ah, qué lindo que sale la foto, el ministerio, me encantaría estar en la fotito. No te vayas por la foto. Vete por quien realmente es lo que se hace al ministerio, que es Dios, el Dios viviente a quien nosotros servimos. Mira, hay una canción para compartir, vamos a pedir que se vayan acomodando los chicos y vamos a repasar. La pretemporada de un equipo ganador depende de la preparación individual, pero también colectiva. Depende de cómo te prepares vos y luego cómo te adaptas a todos los que ya están en el equipo. Si vos te preparas y te sumas al equipo, vas a sumarte de una manera más rápida, porque vas a entender antes para quién estás sirviendo, a quién buscas y a quién buscas glorificar. Pero si vos te metes de una sin estar preparado, no vas a entender muchas cosas, te va a parecer que somos unos locos haciendo cosas de locos, digamos. Te va a parecer una locura, ¿no? Mandarnos de cabeza a un lugar sin saber si es o no es. Muchas veces Dios muestra su poder y nos hace ver y nos guía, nos va guiando constantemente. Mira, fortalecete en el Señor. Primer punto, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que fortalecer? La fe. Segundo punto, nuestra preparación para la batalla. Tercer punto, la disciplina. Cuarto punto, la confianza en Dios. Y quinto punto, nuestra seguridad de que tenemos la victoria. Te dejo una pregunta ahí. ¿Estás dispuesto a prepararte de la mejor manera para rendir al máximo? Si quieres rendir al máximo, debes prepararte de la mejor manera. Debes tener una pretemporada exigente. ¿O has visto que cuando los deportistas, los futbolistas tienen la pretemporada? Es muy exigente. Poco tiempo de descanso, muchos turnos de entrenamiento, mañana, tarde, noche. ¿Sí? Se preparan al máximo para que cuando venga la parte fuerte del torneo, ellos rindan al máximo. Entonces, de igual manera, vos y yo tenemos que prepararnos para enfrentar lo que viene. ¿Quieres un desafío de un ministerio? Prepárate de la mejor manera. Dios bendiga su palabra. Les dejo una canción para compartir. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida
se desperdicien cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder.